ha llegado a mí y a veces los libros llegan así sin que uno los busque. A veces los libros te encuentran y por recomendación de una persona y casi por invitación, ha llegado a mis manos un libro de el famoso escritor uruguayo Mario Benedetti, La Tregua. Y es el libro que vamos a comentar en este podcast, en esta edición del libro de tu vida. La Tregua, ahí se ve, La Tregua de Mario Benedetti. Que por cierto, en esta edición que tengo aquí, que es de bolsillo, esta edición de bolsillo, tiene esta curiosa imagen. Si ven, es un café. Esto tiene que ver con parte de la novela porque el protagonista, que es Martín Santomé, va a tomar café. En el café hay encuentros con otros personajes de la novela. Y el café también es parte de esta sociedad, digamos, de Montevideo, que es donde se desarrolla la novela. Es una historia, como en algún momento escuché que el mismo Mario Benedetti lo dice, es una historia de clase media, de personas de clase media. Y bueno, ¿de qué trata esa historia? Y voy a hacer el comentario, la reacción a esta novela de Mario Benedetti, basándome en particular en una palabra, o en dos, que es el título del libro, La Tregua. ¿Qué significa la tregua? Es una frase en particular, estas dos palabras en particular, que a mí, por lo menos, mientras leía la novela, me iba preguntando eh, ¿a qué viene? ¿A qué viene esta palabra? Y de hecho, ya casi como que al final de la novela, la pregunta se hacía más intensa porque yo no entendía hasta casi al final de la novela por qué la tregua. Y eso es algo que se va a descubrir en palabras exactas, lo va a decir el protagonista de la novela, por qué se llama la tregua. Martín Santomé es una persona que trabaja en una oficina, por lo tanto esto también se puede ver como una historia de oficina. La historia se va desarrollando en la oficina. Martín Santomé está a poco de jubilarse y de alguna manera él también está esperando durante la novela el momento en que va a llegar y ya se va a poder jubilar. Él tiene tres hijos, es viudo, tiene tres hijos y de pronto en esa vida que de alguna manera para él, como nos la va pintando, es pesimista, oscura, desalentada, va a ocurrir algo que le va a dar la vuelta a su historia de vida. Va a conocer a una mujer joven que se llama Laura Avellaneda y a la que luego él, durante lo que transcurra de la novela, la llamará Avellaneda. Y eso es lo que va a dar el giro a la historia, a la novela. No les voy a comentar más, de eso se trata la historia. Lo que sí quiero decir, y siempre aquí en el podcast hablamos sobre la técnica, lo que tú podrías decir, la técnica literaria con que ha sido escrito este libro, que también podría llamarse eh, la forma en la que se cuenta la historia. Hay una forma particular en la que el escritor, el novelista en este caso, te cuenta la historia. ¿No les ha pasado siempre? Yo me hago esa pregunta. ¿Cómo es que logra engancharme con esa historia que me está contando? ¿Cómo es que yo quiero saber qué es lo que va a pasar más adelante? ¿Cómo es que quiero seguir leyendo esta historia? ¿Cómo es que quiero seguir viviendo esto que está pasando aquí? Y pues no simplemente decir, pues, lo dejo. Que también puede pasar. Existen libros, existen historias, películas que uno simplemente las deja porque no conecta, no engancha. ¿Qué pasa con estas historias, con estas grandes historias, como este libro que pues ha tenido un éxito en todo el mundo? Sobre todo, claro, en países de habla hispana, aunque se ha traducido, esta novela se ha traducido a varios idiomas. Se ha grabado, entiendo, una película, yo no la he visto. Se ha grabado también, por lo que vi por ahí, una serie, no la he visto, me gustaría verla. Eh,
Pero por qué ha tenido tal repercusión? ¿Qué tienen estas historias que tiene tal repercusión? Y eso tiene que ver con la técnica, tiene que ver con la técnica literaria. ¿Qué es lo que tiene este libro en particular que estoy seguro que de alguna manera va a poder engancharte a ti como lo ha hecho conmigo? El libro está escrito como un diario, como un diario. Eso de alguna manera lo hace mucho más ágil. Tú puedes ir leyendo. Es un libro no muy grande. Más o menos son en esta edición de bolsillo son unas casi 200 páginas. Exactamente, casi 200 páginas. Que tú puedes ir viendo como un diario, leyendo mientras viajas, leyendo justamente en un café, leyendo en el mercado, leyendo en una sala de atención mientras esperas algo a alguien y tienes la historia. Tienes algo que te va acompañando. Y esa, ¿por qué? Porque esa forma de estar escrito como en un diario, de alguna manera tú puedes ser parte de un día en la vida de Martín Santomé, que es el protagonista y que te cuenta su historia en primera persona. Él va escribiendo este diario y tú vas siendo partícipe de su historia. Hay días, por ejemplo, en las que la entrada del diario pues son dos páginas. Creo que esa es como de las más extensas. Pero hay días en las que solamente es una página o hay días en la que solamente es, por ejemplo, un párrafo. ¿Mm? Por ejemplo, aquí en esta parte del día sábado 11 de mayo, solamente son 4 líneas. Entonces, es algo que tú puedes ir leyendo y te va haciendo amigable a la lectura, te vas conectando con la historia. Otro aspecto que creo que tiene que ver con la técnica es lo que decía al inicio, la tregua. ¿Por qué la tregua? Yo creo que esta es una palabra que va siendo como un mantra que, que de alguna manera está debajo de toda la historia, de toda la arquitectura de la historia y que finalmente se va a hacer evidente, explícita en la parte final de la novela. Le va a dar un sentido, le va a dar un sentido a todo lo que se estaba contando y te va a dar un gran mensaje. Le va a dar un gran sentido a lo que se estaba contando. Y esto también tiene que ver, esta es como una advertencia, esto tiene que ver también con el giro que va a dar al final la novela. Al final de la novela hay algo inesperado. Lo comento porque también como ustedes como lectores, a mí me pasó, yo decía, bueno, como que aquí esto va a terminar así. De alguna manera, tú dices, va siendo justamente como el mismo personaje. El personaje es de rutinas, se va haciendo una rutina. Se va haciendo como parece que aquí no va a ocurrir más. Eh, a pesar de que hay todo un desarrollo del cambio en la vida del personaje, de esa vida desilusionada, él va haciendo, por conocer a Laura Avellaneda, se va construyendo un nuevo panorama en la vida del personaje. Y al final, entonces, de la novela hay una sorpresa. Y la tregua es esa frase, esa, esa frase, la tregua, le va a dar un sentido al final de la novela. Y esto es interesante, no solamente en la historia, que desde ya te digo que te va a conectar esta historia, sino que es interesante también, porque aquí estamos hablando del arte de contar historias, es interesante porque tú puedes usarla como técnica literaria para contar historias en todos los aspectos de comunicación que tengas. Algo que decimos aquí en el podcast es que todos somos contadores de historias, todos somos narradores de historias. Cuando tú quieras contar una historia, cuando tú quieras decir algo, cuando tú quieras comunicar algo a alguien, no digas muchas cosas. Puedes solamente decir una cosa. Y esa sola cosa que tú quieres decir, que es como un mantra, va a jalar todos los aspectos de lo que tú quieras comunicar. Y es una sola idea poderosa que le va dando sentido a la historia que tú quieres contar.
Esta es, yo diría, una técnica, es parte de una técnica de contar la historia. No sé cómo fue, yo no tengo mayores datos, pero a mí me gustaría preguntarle, ya no es posible, me hubiera gustado preguntarle a Mario Benedetti cómo se le ocurrió el título del libro. ¿Cómo surgió el título del libro? Esa me parece una pregunta clave. Sé que hay varios videos de él en YouTube. Quizás por ahí lo explica. Voy a investigar. Si tú lo sabes, también por favor me lo puedes dejar en los comentarios. ¿Cómo le puso el título Mario Benedetti a esta historia, a esta novela, La Tregua? Y bueno, eso es lo que yo puedo comentar sobre el libro. No me queda nada más que invitarlos a que lean La Tregua. Es una historia que, como he dicho, se puede recibir de manera muy agradable. Se puede leer fácil y rápido y te puedes llevar una gran historia con un sentido, con un mensaje, un sentido profundo que lo vas a descubrir cuando llegues al final de la historia y entonces sepas tú qué significa la tregua. Bueno, pues eso ha sido el episodio de hoy. Vamos a seguir contando historias, novelas. En este caso, estoy leyendo algunos libros y quiero compartir aquí en el podcast los libros que estoy leyendo, porque como ya lo dije en un capítulo anterior, para mí es muy importante compartir estas historias, porque así estas historias también se hacen mucho más mías y yo aprendo. Así que espero que eso sea útil también para las personas que puedan ver, consumir este podcast. Y bueno, también avisarles que voy a compartir historias, porque no solamente aquí vamos a hablar de libros, también vamos a contar historias, las diversas formas que existen de contar historias, porque aquí contamos historias y vivimos el arte de contar historias. Nos vemos en otro episodio con otra historia aquí en El Libro de Tu Vida.